Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a un tiempo juntos de platicar, de saludarnos, de compartir vida y de compartir sobre todo lo más importante que es la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien en esta tarde, en este día, en esta mañana, depende de cuando veas tú el programa. Ahorita mismo estamos en vivo, pero siempre los videos, aunque sean en vivo, quedan almacenados, entonces ustedes tienen la libertad de poder checar los diferentes temas. Quiero invitarte a que vayas a Carlos Andrés Moore en YouTube y también en Tu Iglesia Vida en YouTube y checa los playlists porque tenemos bastante variedad de material, tenemos diferentes temas que te van a ayudar bastante, tenemos una colección bien grande de diferentes videos, por ejemplo, los hemos categorizado sobre predicaciones y mensajes bíblicos. En la página de la iglesia tenemos también para niños, estudios bíblicos para niños, hay un montón de estudios para los niños súper bonitos con ilustraciones, con animaciones que hacen que nuestros hijos puedan disfrutar mejor la palabra de Dios. Y lo más bonito es que hay inclusive adultos que lo ven y que lo disfrutan bastante porque son mensajes bien cortos. Y aparte tenemos un playlist sobre catolicismo romano, otro playlist sobre calvinismo, otro playlist sobre judaizantes o raíces hebreas. Entonces tenemos bastante variedad de diferentes temas, otros de preguntas y respuestas. Y bueno, estamos contentos de poder ser de ayuda al cuerpo de Cristo, a la iglesia en todo lugar. Les damos la bienvenida a todos ustedes que se conectan. Recuerden que pueden dejar sus mensajes aquí. Hermano Darwin, te mando muchos saludos. Dios te bendiga. Majo, muchas bendiciones. Qué lindo que se están conectando allí nuestros hermanos y amigos. Hermano Darwin, te mando un abrazo hasta Mérida, Yucatán, hermosa ciudad y estado de la República Mexicana. Pues esperamos que se sigan conectando poco a poco. Tenemos algunos programas que vienen en camino muy bonitos. Ahorita estoy contento porque terminé la materia de discipulado, una materia súper práctica, muy bonita. Ya en el seminario bíblico en línea tenemos cientos de personas que se han conectado de diferentes países. Estoy bien contento de la forma en que Dios está utilizando este seminario para equipar la vida de muchísima gente. Por favor, no te quedes atrás si te has inscrito y tienes preguntas, si te atoraste en poder avanzar por situaciones de la vida. Yo quiero animarte a que sigas adelante. No sé en qué clase te quedaste, en hermenéutica, si te quedaste en la clase 8, en la clase 12, en la clase 16, donde te hayas quedado, pero nunca es tarde para retomarlo y continuar esa formación que va a ser tan importante en tu vida espiritual, en tu vida como siervo de Dios, como sierva de Dios, porque Dios quiere usar sus vidas. Por algo les ha puesto en su corazón inscribirse a muchos de ustedes y te quiero animar a que sigas adelante. Vale la pena. Es una formación bíblica, teológica y ministerial súper completa. De verdad, hermano, vale la pena y el mundo necesita, hoy más que nunca, personas que aman a Dios, que aman su palabra y que están dispuestas a equiparse para que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para poder tener iglesias sanas y que se corra el mensaje de la palabra de Dios por todas partes, que ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y bueno, esta semana estoy contento que terminamos la materia de discipulado. Ya tenemos 24 clases de la materia de hermenéutica. De verdad que es una súper materia bien completa. De verdad te la recomiendo bastante si no has tomado la materia hermenéutica. Hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para hacer una correcta interpretación bíblica. Y fíjate, realmente la materia, que son 24 clases, es súper valiosa. Lo he resumido en 5 reglas principales. Que la primera regla es siempre lee el contexto, lo que dice antes y lo que dice después de lo que se habla en el libro. Siempre tienes que ver de qué trata un tema en la Biblia en vez de sacar doctrina o tener un entendimiento doctrinal de algún pasaje aislado. Siempre lee lo que dice antes, lo que dice después, porque ahí se encuentra el significado, ahí captamos la esencia del mensaje que se está dando en el texto que estamos leyendo. La segunda regla, además del contexto, es la gramática. La gramática es lo que significan las palabras conforme a las reglas de cómo se utiliza un idioma. Y sobre todo, obviamente lo ideal es conocer los idiomas bíblicos, pero la mayoría de la gente no lo hace, pero sí tenemos expertos traductores que han dedicado su vida a entender los idiomas bíblicos y es bueno comparar en diferentes versiones de la Biblia, pero
interpreta respetando lo que significan las palabras y cómo las palabras se relacionan en una oración cuando estás leyendo las Escrituras. La tercera regla es ubica el significado del texto en su contexto histórico. O sea, lo que significó para el autor y su audiencia original el mensaje que estamos leyendo. Y para eso hay que conocer un poquito de la cultura, del contexto de la Biblia, del tipo de expresiones que tenían los autores bíblicos. Para poder entender lo que significa un pasaje, tenemos siempre que tomar en cuenta el contexto histórico. La cuarta regla es respeta el tipo de género literario. Es bien importante esto. En la materia de hermenéutica hicimos 8 clases sobre cómo interpretar diferentes tipos de géneros literarios, cómo interpretar la narrativa histórica, cómo interpretar la poesía bíblica, los libros proféticos, la literatura de sabiduría y de proverbios, cómo interpretar las cartas, cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Tenemos 2 videos que son de verdad muy hermosos, muy profundos, son un manjar el aprender a interpretar el libro de Apocalipsis. Todo esto y más lo vas a poder entender cuando tomes la clase de hermenéutica y puedes tener un certificado en esa clase. Y la quinta regla que vimos es que nunca debemos basar doctrina en un pasaje aislado de la Escritura, sino que tienes que ver qué es lo que la Biblia dice consistentemente de un tema en todas sus partes, no solo en un pasaje aislado de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo menciona que algunas personas entre los corintios dudaban de la resurrección de entre los muertos y les hace ver lo absurdo que es dudar de la vida después de la muerte cuando la base de la fe cristiana es que Jesucristo resucitó, que es el evangelio mismo, y que Jesús apareció a los 12, apareció a Pablo como alguien nacido fuera de tiempo. Él mismo puede dar testimonio de que vio al Señor resucitado y Jesús fue visto por más de 500 personas vivo. Y Pablo en esta carta, hablando de la seguridad de la resurrección de entre los muertos, menciona una práctica que el apóstol Pablo de alguna manera sabía y los corintios sabían de qué se trataba. Decía de que entonces, ¿por qué pues algunos se bautizan por los muertos? Y es un pasaje rarísimo, ¿verdad? Porque nosotros no practicamos eso. Ningún otro pasaje de la Biblia nos dice que alguien se bautice por los muertos. Entonces nos quedamos, ¿de qué está hablando aquí? Y lo más lógico de entender este pasaje, puesto que la Biblia muestra que mientras hay vida y esperanza y que son los vivos, los que creen en Cristo, los que se arrepienten de sus pecados y los que obedecen a Jesús en el bautismo, no son los muertos. Entonces lo más seguro es que está hablando de personas que en el hecho de muerte recibieron al Señor Jesús, que quizá en medio de una enfermedad, de un accidente, ya había sido preparado su corazón y al momento en sus últimos minutos de vida, clamaron al Señor, le dijeron: Señor, me arrepiento, perdóname. Y como la iglesia primitiva, el bautismo era tan esencial porque era el paso de testimonio público, de decirle a la gente: yo he decidido seguir a Cristo. De hecho, tan es así que hay pasajes en el Nuevo Testamento que parecen decir que el bautismo salva, a pesar de que, por ejemplo, el ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23 nunca se bautizó, solamente se arrepintió clamando a Cristo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se bautizó, pero tuvo la seguridad de Cristo que iría al paraíso. Y también en Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice que bautizó a Estéfanas y la familia de Gallo, pero no sabe a quién más. Y dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, mostrando que no es el bautismo por inmersión lo que hace a la gente nacer de nuevo, sino es la fe y el arrepentimiento en Jesús. Si no, Pablo nunca jamás se hubiera expresado de esa manera, de decir que Cristo no lo envió a bautizar si fuera el bautismo lo que salvara. Pero el punto es que en la iglesia primitiva el bautismo era visto como algo tan importante a la hora de confiar en Jesús. Por eso Pedro en Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos 1 Corintios 15, que dice Pablo que algunos se bautizan por los muertos, lo más claro, lo más lógico es entender que gente en la iglesia de Corinto, que sus parientes murieron en el hecho de muerte, como no alcanzaron a bautizarse, que
era la entrada principal de una persona a la fe. Lo que hacían es que una vez que esa persona había fallecido, en testimonio público, la iglesia, la familia, ves que la iglesia se reunía en los hogares, iban quizá a algún estanque o algún río y decían, bueno, como saben, por ejemplo, Juan esta semana, falleció en un accidente, pero él antes de morir se arrepintió de sus pecados, clamó al nombre del Señor y fue salvo. Y hoy quiero que en honor a Juan, que fue con el Señor, queremos practicar este bautismo. Ahora, la Biblia jamás dice que hagamos eso, ¿no? Pero probablemente algunos de los corintios lo hicieron. Pero sería un grave error tomar ese pasaje y crear una doctrina bíblica que jamás viene en la Biblia. Y esa es la importancia de esa regla de interpretación bíblica, de nunca basar una doctrina en un pasaje aislado por ahí. Y como ese es el caso del catolicismo romano, en Juan capítulo 20, que en el verso 23, donde dice, a quienes perdonaren los pecados serán perdonados y a quienes retuvieres los pecados serán retenidos. Y la Iglesia Católica Romana, después, en su desarrollo histórico, ancló sobre ese texto la remisión de pecados, la autoridad dada a los sacerdotes supuestamente para perdonar pecados, pero ese es el único pasaje de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, donde una persona se dice que se le da el poder de perdonar pecados, porque nunca se ven a los apóstoles perdonando pecados. Entonces no podemos basar una doctrina en un pasaje ahora sí que como en Israel, en boca de 2 o 3 testigos, que haya varios pasajes que atestiguan de esa verdad. Y lo que sí vemos con profunda claridad, como ya lo he explicado en el video de la serie del catolicismo romano, los padres de la iglesia y el catolicismo, en esa serie explico a lujo de detalle ese pasaje de Juan 20:23 que muestro que es paralelo a Lucas 24 y que tiene que ver con el Jesús enviar a los discípulos a predicar el evangelio, que es lo que tiene el poder de perdonar los pecados cuando la gente cree y se arrepiente, y la gente que desecha el mensaje, sus pecados les son retenidos. Pero bueno, esto es un tema importante, el crecer en el entendimiento de la palabra de Dios como hijos de Dios. Muchos saludos, hermano Edgar. De repente me gusta echarle un ojo aquí a las personas que están conectadas y que están dejando sus mensajes. Hermano Edgar, Dios te bendiga. Ok, hermano Edgardo Bueso dice, ¿cuándo va a dar una enseñanza si la salvación no se pierde, como dice el doctor Alducin? Bueno, ya tengo un video que sobre si la salvación se pierde o no, lo puede buscar en Carlos Andrés Moore y lo puede ver a lujo de detalle. La conclusión de ese video, hermano Edgardo, es de que la Biblia deja muy clara la seguridad de la salvación, pero también hay advertencias bien serias y a través de todo el Nuevo Testamento sobre la necesidad de la perseverancia. El cristiano promedio que amamos al Señor, que hemos sido salvos por la gracia, no vivimos la vida cristiana en temor diciendo, ay, ¿será que soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que voy a perder la salvación? Porque esa no es la vida cristiana. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ya hay una claridad de que hemos sido salvos, dice en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Es una realidad. El apóstol Juan, en primera de Juan 5:13, dice, les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y es bien triste porque hay iglesias donde nunca están seguros si pertenecen al Señor, si son salvos. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que en el calvinismo, que se supone que es una seguridad absoluta de salvación, una de los 5 puntos que resumen la doctrina calvinista es la perseverancia de los santos. Y hay base bíblica para hablar de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en el calvinismo, que existe esta perseverancia de los santos, me ha tocado hablar con personas que se han empapado de las enseñanzas calvinistas, que dudan de una forma aterradora de su propia salvación, porque se les ha enseñado que cuando una persona es escogida por Dios para salvación, Dios regenera el corazón y la persona aborrece el pecado y no quiere tener nada que ver con el pecado. Y el problema es de que en la Biblia vemos esa tensión de que como creyentes debemos santificarnos
pero también vemos de que tenemos una lucha contra el pecado en nuestras vidas, que muchas veces el querer hacer el bien está en nosotros, pero fallamos a la hora de hacerlo. Y Jesús dijo, velad y orad porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces lo que sucede con algunos hermanos que se han empapado de enseñanzas calvinistas es que dudan si realmente Dios los ha regenerado y si son escogidos y si siquiera podrán ser salvos. Y sobre todo en una enseñanza en el calvinismo tan radical, donde si Dios no te ha escogido, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Entonces hay una tragedia en la fe de muchos porque se sienten aterrados. En vez de disfrutar la vida cristiana y caminar con los ojos puestos en Jesús, corriendo la carrera que tenemos por delante, despojándonos del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, dice el libro de Hebreos, lo que están haciendo es aterrados porque creen que Dios les odia. Y se les ha enseñado en muchas enseñanzas calvinistas de que Dios está airado contra el impío todos los días, que Él aborrece al pecador. Entonces existe esa nomenclatura de elementos doctrinales en el calvinismo que muchos de ellos, en vez de disfrutar la vida cristiana, es algo terrible y me da tristeza cuando encuentro eso, y por eso hago lo que hago para poder ayudar a algunos a no caer en la falsa doctrina. Pero hermano Edgardo, en cuanto a la salvación, una de las cosas que concluyo allí en el video sobre si se pierde o no la salvación, muestro que en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice el Señor, que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo dice el Espíritu claramente, me llama mucho la atención porque dice claramente, o sea, algo que no está para dudarse, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, para muchos en el calvinismo dicen esto es imposible, porque si alguien ha sido salvo, 1 Juan 2:19 dice que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido entre nosotros. Y cualquiera, dice también en 2 Juan, que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre. Entonces dice, no, pues es que nunca fueron salvos. Ahora, hay casos así, que en la congregación hay gente que está entre nosotros, que nos saludan, el esposo de una hermana que ella sí tiene al Señor y su esposo la acompaña, pero él no ha nacido de nuevo. Hay jóvenes en las iglesias, personas que son simpatizantes y que nunca han sido salvas, porque en la iglesia hay de todo. Hay creyentes y hay no creyentes que acompañan a los creyentes. Pero también esto no niega la realidad, la severidad de lo que está diciendo el Espíritu Santo en 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar es la palabra de rechazar una fe que se tuvo. Es como un soldado que está en el ejército y hace deserción de su ejército. No puede haber una apostasía de una fe que jamás se tuvo. Y esa es la seriedad de estos pasajes. Pero cuando tenemos ciertas doctrinas, se necesita mucha humildad al estudiar teología, porque empezamos a ver toda la Biblia y las lecturas de las Escrituras con nuestros lentes. Todos, sin excepción alguna, no nos libramos, tenemos prejuicios. Nadie de nosotros es infalible. Pero si tenemos la humildad y nos damos cuenta que quizá hemos crecido en sistemas teológicos que rechazan ciertas doctrinas, tuercen el texto, hacen malabarismos o gimnasias exegéticas de tratar de agarrarle otro sentido de lo que claramente en toda la Biblia se atestigua, esto no es algo sano. Entonces, apostatar de la fe es darle la espalda a la fe que una vez realmente se tuvo. No es una fe que era solo un simpatizante. Entonces la pregunta, ¿se pierde la salvación? Yo lo que diría es que el cristiano tiene que estar seguro que hemos sido salvos por la gracia de Dios, no depende de nosotros, sino de la gracia del Señor derramada en la cruz, la obra del Espíritu Santo, y eso nos debe dar una confianza preciosa, absoluta, decirle, Señor, quiero servirte, quiero caminar contigo, quiero agradarte. No es algo que estamos dudando, ¿será que soy salvo o no soy salvo? Porque la Biblia, la doctrina apostólica del Nuevo Testamento nos reafirma en esa seguridad de la salvación. Y nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que Cristo vuelva. Nos dice
que el Señor disciplina a los que ama como el Padre al Hijo a quien quiere. Pero decir que es imposible que alguien que fue salvo jamás pierda la salvación sería ir en contra de las Escrituras. Y ahí es donde a algunos les causa un shock porque dicen, pero ¿cómo? Si Dios nos dio vida eterna, no es vida temporal. ¿Y cómo? Si fue la sangre de Cristo y es por gracia. Sí, claro. Pero la Biblia deja claro que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y apostatar de la fe es apostatar de la fe. Y eso es claro en el libro de Hebreos, que dice que no queda más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros dejamos a un lado nuestras teologías protegidas y lo que crecimos y decimos, no, vamos a ser fieles a la Escritura, a lo que Dios dice, aunque vaya en contra de lo que me enseñaron. Y también dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, dice, si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Y fíjate, el que habla es Pablo y está hablando a Timoteo, dos gigantes de la fe, hombres de Dios, seguro que eran salvos, pero dice que si nosotros negamos al Señor, Él también nos negará. O sea, ¿qué vas a hacer con ese versículo? Eso es la apostasía, está clarísimo. Pablo no dice es imposible que le neguemos. Es claro, es una carta privada personal de Pablo a Timoteo. Pero también dice, si nosotros fuéramos infiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso saber eso. Y bueno, buenas noches a todos, buenas a todos los que están conectando en este momento en vivo. Te mando muchos saludos, hermana Sandra Schenfeld, saludos desde Argentina, un abrazo, saludos a la tierra de mi madre. Yo soy mexicano, mi madre es argentina, de Buenos Aires. Licha Mogómez, saludos desde Coahuila, México, arriba el norte de México, Dios le bendiga, hermana. Majo, me gustan mucho sus videos, gloria a Dios, Majo, qué bendición. Sara Altamirano, Dios le bendiga. Heidi Marí, buenas noches, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Heidi. Me encanta, Heidi, que tú devoras los videos, las clases, tienes de verdad que no cualquiera. Hay gente que no aguanta mucho viendo videos de enseñanzas y tú tienes una capacidad tremenda que Dios te ha dado. Así que sigue preparándote, pero lo que te escribí en una ocasión, no solamente te prepares en crecer en conocimiento, que Dios te use para discipular a otras mujeres, para servir al Señor, para estar fiel en una iglesia local siendo de bendición, para que todo ese conocimiento que estás adquiriendo Dios lo use para su gloria. A Sara Altamirano, la dirección de la iglesia. Bueno, tú puedes ir, Sara, a tuiglesiavida.com. Nuestra iglesia está en Seattle, Washington. Así que ojalá llegue el día. Tenemos ya una relación muy hermosa con Iglesia Vida en Ameca, Jalisco. Están haciendo una labor muy hermosa, los hermanos, alimentando a niños en necesidad, llevando la palabra de Dios a la prisión. Le mando un gran saludo a mi hermano en Cristo, el pastor José de Jesús Trinidad, y bueno, todos los que nos han escrito de diferentes países y a veces nos dicen, no tenemos iglesia vida, queremos una iglesia vida en nuestra ciudad. Bueno, gloria a Dios, lo que queremos es iglesias con vida, ¿verdad? Iglesias que predican la sana doctrina, que aman al Señor. Y si alguno de ustedes no tiene iglesia sana en su lugar, ore al Señor que le dé una iglesia sana. Y si de plano no hay nada, estamos para servirles a la distancia, a poder ayudarles. Tenemos un entrenamiento como iglesia precioso para liderar grupos de vida o células, para abrir células. Tenemos unos estudios de integración, de discipulado hermosos. Entonces, si alguien quisiera explorar, hacer algo así, avísenos, estamos para servirles. Muchos saludos. Que estoy leyendo, sí, hermano Darwin dice, también he notado que algunos creen que algunos con la convicción de que la salvación no se pierde, pecan deliberadamente. No, pues qué triste eso, de verdad, que suceda. Y obviamente esto no es, tenemos que tener cuidado cuando encontramos a alguien que piensa diferente a nosotros, porque si encontramos a alguien que se va a un extremo en algo, a veces creemos que todos los que creen eso son así y no es verdad. O sea, no estamos diciendo que todas las personas que tienen una convicción reformada o calvinista de la salvación pecan deliberadamente. No, hay gente calvinista que toma muy en serio la santidad, el caminar con Dios, el amar a Dios. Pero sí hay gente que cae en eso, totalmente de acuerdo.
Jessy Zúñiga, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, Jessica. Jessy Zúñiga, me escribiste y me dijiste que me ibas a hacer una pregunta y te mandé el link del seminario bíblico en línea, .com, donde dice contacto, pero no he recibido tu mensaje, así que escríbeme, Jessy. No sé qué me querías comunicar la vez pasada, pero escríbeme. Betsy, Dios le bendiga. Gracias por compartir todo. Está también fundamentado en la doctrina sana y real de Jesucristo. Amén. El evangelio es sencillo, Betsy, y en realidad tenemos que pagar el precio de prepararnos en la palabra de Dios, de conocerla para enseñarla. Déjame decirte que ninguno de nosotros somos infalibles, ¿eh? Todos podemos cometer errores. A mí decimos en México de broma, se me lengua la traba, se me traba la lengua. En todos nosotros, todos los predicadores, cuando predicamos a veces decimos algo que no, sin querer. Por ejemplo, decimos y vino a Jesús, y en vez de decir a Jesús, y vino a Pablo, o el apóstol Pablo dijo y era Jesús, ¿no? Pero porque no somos. Cuidado con la inteligencia artificial de estos tiempos, que es un peligro para nuestra sociedad en el futuro. Parece que estamos viendo un cambio tremendo, pero no somos robots. Los robots sí son exactos en lo que son programados y no cometen ningún error en ese sentido, pero los seres humanos cometemos errores. Pero realmente, si queremos cometer menos errores, tenemos que pagar el precio de equiparnos en la palabra de Dios, de prepararnos para traer la palabra de Dios con amor, con sinceridad, siendo un obrero que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse, como le exhorta Pablo a Timoteo. Adán Palacios, una pregunta: ¿cómo es, hermano, que Dios escogió un grupo? Si ha de elegir un grupo, ¿cómo es eso? Ok, Adán, Dios te bendiga. En el pasado yo he hablado que la elección de Dios en el Nuevo Testamento es corporativa, no es individual. Lo que estoy diciendo, hermano Adán, por supuesto que Dios elige individualmente con propósitos. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham para que de su simiente fueran bendecidas las familias de la tierra. Ahora, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, que fue por medio de la fe, y Dios le hizo una promesa y era llamado amigo de Dios, y no le negó a Dios ni a su propio hijo cuando fue probado para sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22. Pero lo cierto es que Dios eligió a Abraham individualmente para ser el padre de la nación de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Y también Dios eligió a Jeremías desde antes de que naciera, lo dio por profeta a las naciones. Dios, recuerda que sabe todas las cosas, y él eligió que Jeremías fuera un profeta de Dios. Dios eligió a Pablo para que en presencia de muchos llevara el evangelio, porque Dios conocía que Pablo iba a nacer. Dios hizo a Pablo. Dios sabía que era un hombre celoso de Dios y de la ley, y lo eligió para llevar su nombre delante de reyes y delante de los gentiles, sobre todo, como dice en Hechos capítulo 9. Pero cuando hablamos de la elección a la salvación, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, cuando habla de que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, tiene que ver, Pablo está escribiendo una carta a los Efesios, y allí claramente está el tema de la elección de los gentiles, de que fuimos adoptados. Yo tengo ahí un video de Raíces Hebreas muy hermoso, si lo quieren ver, sobre Efesios capítulo 2, verso 12, que dice que nosotros antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, Pablo tiene muy presente que él, como apóstol a los gentiles, sabe que los gentiles, sin ser pueblo de Dios, Dios tenía predestinado de antemano tener un pueblo santo y salvo y santo a través de la obra redentora que Cristo iba a hacer como el Mesías de Israel, que no solamente iba a salvar a su pueblo Israel, o ofrecer salvación a su pueblo Israel, sino también a las naciones de la tierra. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la elección corporativa, Adán, no estamos hablando de que Dios diga: a ver, Adán sí lo salvo, pero a Carlos y Eduardo no voy a poner mi gracia sobre ellos porque no me place. Pero Adán me place, no porque Adán me escoja, no porque Adán sea sensible a mí, solamente para mostrar mi gloria lo elijo a él. Y si vemos la ración el balance entre gente cristiana en el mundo y gente que no conoce a Cristo,
realmente se nos rompe el corazón porque la mayoría de la gente no conoce al Señor y camina en sus pecados y va rumbo al infierno. Entonces sería realmente que Dios escogió a 1 de cada 10 personas y decidió que 9 se fueran al infierno por sus pecados, pero quiso mostrar su gloria en uno. En realidad, todo depende de la gracia de Dios dentro del calvinismo. Ahora, dentro de la posición no calvinista también depende de la gracia de Dios, pero Tito capítulo 2 nos dice que la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres. Y dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, no dice que amó a los elegidos del mundo, no dice para que solo los elegidos, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La enseñanza consistente de la Biblia es que la salvación está disponible a todo el que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando la Biblia en ocasiones habla de que Dios los escogió desde el principio, está hablando de los gentiles que no siendo pueblo fueron elegidos por Dios. Y la palabra elección es que nosotros cuando usamos la palabra elección es como si hacemos un equipo de fútbol y estamos en el barrio, decimos en México una cascarita que vamos a jugar fútbol y están todos los vecinos y los niños juntados y digo, a ver, yo pido a Juan en mi equipo. No, pues que yo escojo al Botija, yo escojo al Pelos, yo escojo al Pecas y se ponen apodos en la calle, ¿no? Entonces, como tú lo escogiste, pues elegiste esa persona. Y esa palabra viene a nuestra mente cuando pensamos en la elección, de que somos los elegidos de Dios. Que los otros Cristos engañarán de ser posible a los mismos escogidos. Pero la palabra escogidos en el lenguaje bíblico tiene que ver con Israel, que Israel era un pueblo especial para dar a conocer la gloria del Señor entre las naciones, y son llamados por Dios sus escogidos, sus elegidos. Y los autores del Nuevo Testamento traen ese lenguaje que ya existía entre el pueblo de Dios en Israel a la vida cristiana, mostrando que nosotros somos sus escogidos, sus elegidos, significa su pueblo especial. Elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos en Cristo Jesús. Eso no significa que Dios dijo, tú sí, ustedes 20 váyanse para allá. A María sí le escojo, las otras 10 mujeres váyanse para allá. Yo te escogí a ti, te escogí aquí. No. Cuando estamos hablando de los escogidos, es un pueblo que Dios había determinado tener que fuera salvo a través de la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes iban a ser parte de ese pueblo? Todo aquel que cree, todo aquel que ante la obra del Espíritu Santo se humilla a Dios y responde a su obra. A eso se refiere. Espero que te haya ayudado. Adán, que Dios te bendiga. Y bueno, eso lo tengo muy claro en muchos de los videos, lo enseño a detalle. Buenas noches, Cecilia Villamizar, Dios le bendiga. El otro día había escuchado, me parece que ese apellido, un apellido parecido, escuché de un hermano en Cristo que estudió 5 años en el sacerdocio católico y vino a Cristo, y ahí andaba, creo que hasta tuvo un debate con Luis Toro o algo así. Y creo que hizo buen trabajo. Vi un video así como de 15 minutos que lo escuchaba a ese apellido Villamizar, me parece. Betsy Trujillo, saludos hasta Ciudad Juárez. Su estudio de hermenéutica es fabuloso, me encanta y he aprendido muchísimo. Gloria a Dios, Betsy. Y te animo, Betsy, que no sé si estás inscrita oficialmente, pero te animo a inscribirte, porque muchos de ustedes están viendo las clases, pero no se han inscrito. Entonces, ya si estás viendo las clases, oye, pues ya métete al seminario. Aunque no sepas si vas a terminar, aunque sea, certifícate curso por curso. O sea, haz las asignaturas, cumple con lo que se te pide para que podamos al final mandarte un certificado y lo puedes compartir con tus amistades que terminaste el curso de hermenéutica del Seminario Bíblico en línea. Ahorita estoy haciendo una pausa terminamos la clase de discipulado. Tenemos 24 clases de hermenéutica, tenemos 18 clases de evangelismo súper completas, tenemos 13 clases de discipulado y estoy haciendo mi pausa porque tengo otros videos que ahorita les voy a compartir los temas fabulosos que vamos a ver. Y vamos a comenzar el Antiguo Testamento, así que excelente. Bueno, estoy leyendo algunos de sus comentarios. A ver, aquí hay una muy buena pregunta. Alexander Porras Cascante dice, me resulta interesante el hecho de la adopción. Mi pregunta es si la salvación se pierde o si alguien es salvo hoy y perdido mañana. Bueno, para empezar, Alexander Porras, la Biblia dice que
La Biblia dice que la apostasía es una realidad. Y para apostatar de la fe se tuvo que haber tenido la fe. No se puede apostatar de una fe donde solo simpatizas. El que dice eso está haciendo gimnasias exegéticas y tratando de torcer las palabras, porque eso significa nos guste o no nos guste. Pero dice, ¿qué pasa con alguien que es salvo hoy, se pierde mañana? Enseña la doctrina de la adopción, que se puede ser adoptados y desadoptados mañana. Bueno, en realidad, cuando hablamos de la doctrina de la adopción, como que nos profundizamos demasiado. La Biblia nada más dice que fuimos adoptados en Cristo, ¿no? Que somos hijos de Dios en ese sentido. Dice en Juan capítulo 1, verso 11 y 12, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo que es verdad, hermano, es que hay un pasaje en Hebreos que dice, es imposible que los que una vez que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueran otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, hablando y el contexto es muy peculiar en Hebreos, porque en el libro de Hebreos está hablando del judío creyente que le da la espalda a Jesús, esto ante la persecución romana, ante la presión social y política de ser cristiano, pero si se hacían judíos en su forma de vivir, no había persecución porque los romanos respetaban al judío, pero no respetaban al cristiano porque lo veían como una secta cuando se dieron cuenta que no eran lo mismo. Y muchos eran tentados a decir, bueno, yo nada más soy judío y ya, creo en la ley de Moisés, creo en el Dios de Israel que envió a Jesús como el Mesías, pero renuncio al Mesías porque esta cosa se está poniendo dura, la persecución. Y el libro de Hebreos tiene unas advertencias terribles sobre dejar la fe. Y probablemente ese pasaje que dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, tiene en sí el contexto de que si ya conociste a Jesús, si ya supiste que Él es el Mesías, no vas a volver al judaísmo y vas a ser renovado para arrepentimiento en el judaísmo y gozar de vida eterna. Al contrario, es una horrenda expectativa de juicio porque le has dado la espalda al Hijo de Dios. Es como exponerle de nuevo a vituperio y crucificarle, porque fue crucificado precisamente porque le acusaron de que lo que él decía era incorrecto, por blasfemia, por supuestamente ser un falso Mesías ante la religión judía. Entonces, ese es el sentido. Pero hermano, voy a responder tu pregunta. Yo en la práctica he visto personas que le dieron la espalda a la fe, y de hecho voy a hacer esta semana un video de la Eucaristía con un hermano en Cristo, Edgar Pacheco, y él recuerdo que lo veía como un joven que tenía mucho potencial para Dios, que le gustaba mucho pensar de una forma correcta en cuanto a las escrituras, en cuanto a distintos temas. Y me dio mucha tristeza que él apostató de la fe. Él era pastor en Chihuahua, apostató de la fe y de hecho escribió su libro, lo puso en Amazon y el otro día fui y estuve hojeando su primer capítulo, muy interesante, cómo se apartó él de Cristo totalmente y yo lo vi blasfemar en Facebook. Yo lo vi insultar al Señor, a las cosas de Dios, de verdad de una manera horrible. Y yo le escribí en privado y le dije que estaba para servirle y oré por él, fíjate, varios días lo tuve en oración diciendo que el Señor tuviera de él misericordia. Y qué hermoso es que él volvió al Señor y con mucha vergüenza se arrepiente de lo que hizo. De hecho, hasta escribió un libro de su proceso de que le había dado la espalda totalmente a la fe. Y qué grande es la misericordia de Dios, como el hijo pródigo, ¿no? Que le dio la espalda totalmente a su padre y su padre cuando lo vio corrió a sus brazos y lo abrazó. Entonces yo creo que la misericordia de Dios siempre está presente. Recuerdo cuando en el libro de Oseas y Pablo cita a Oseas en Romanos que dice que todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, en Oseas capítulo 11, Dios extendía las manos a Israel. Recuerda lo que decía Jesús, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. O sea, Dios quería salvarlos, pero ellos no querían. Entonces, tenemos que tener presente de que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, sí es posible en la experiencia práctica. O sea, en la experiencia práctica, yo he visto personas que apostataron de la fe y que uno pensaba que no iban a regresar nunca y Dios tuvo misericordia y gracia de ellos.
Jesse Zúñiga tiene muy buena memoria. Mandé el mensaje y se me respondió que pronto recibiría respuesta y no me llegó. Wow. Jesse, no sé si me escribiste a seminariobíblicoenlinea.com contacto, o si no, ve a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor. Lo siento, no sé si me escribiste por Messenger, quizá, pero no he visto tu mensaje. Entonces, dale otra vez, escríbeme por favor para que copie el mensaje que me mandaste y vuélvemelo a mandar, Jesse. Bueno, estoy leyendo sus mensajes. Hay necesidad de este tipo de videos en la red. Compartan. Amén. Exacto, hermano Darwin. De verdad que sí. Hay mucha necesidad de sana doctrina, queridos hermanos. Hay tanta barbaridad de enseñanzas tan torcidas. Ahorita que he estado haciendo estudios de tantos temas, recibo comentarios, críticas, muchas críticas. La mayoría de los comentarios que recibo son negativos porque hago videos de sectas y de falsas doctrinas. Entonces, obviamente me caen encima como avispas que quieren picar porque pues alboroté el panal por haber tocado temas que para algunos son sagrados. Ahora, siempre ustedes me conocen, mi forma de hablar no es insultar, no es ofender, no es atacar personas, sino ver un pasaje a la luz de su contexto y hablar la verdad de Dios. Y esto espero que sea un modelo para todos nosotros. Dice hermana Heidi, los que empiezan en sana doctrina y se van a iglesias de la prosperidad y confesión positiva, ¿están apostatando de la fe? Excelente pregunta. No, hermana, no están apostatando de la fe, están cayendo en falsa doctrina. Apostatar de la fe es darle la espalda a la fe de Cristo y decir que no crees más en el Señor, en su obra redentora, o irte a una secta que niega la divinidad de Cristo. Por ejemplo, ha pasado que algunos en iglesias cristianas se fueron a raíces hebreas, de verdad se dejaron manipular, engañar por este movimiento falso que a muchos, a decenas de miles los ha arrastrado, cristianos, a este movimiento falso de judaizantes. Y algunos de allí se han dado el salto al judaísmo y le han dado la espalda al Señor Jesucristo de plano. Eso es apostatar de la fe. La apostasía es darle la espalda a Jesús y a su salvación, pero la gente que cae en falsas doctrinas no es que apostató de la fe, cayó en falsas doctrinas y nosotros tenemos que equiparnos para en amor guiarles a la verdad. Bueno, quiero compartirles aquí brevemente, miren los temas tan fascinantes que vienen en estos días venideros. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, el último tema que vimos fue ¿no? Calvinismo, no hay quien busque a Dios. Y ahí lo puede checar. Recuerda que yo no estoy poniendo al calvinismo en la misma categoría que una secta o falsa doctrina. No, son nuestros hermanos en Cristo. Tengo amigos calvinistas que pensamos diferente y tengo comentaristas bíblicos calvinistas buenísimos. También tengo muchos no calvinistas buenísimos, porque estamos de acuerdo en un montón de cosas en común, solo que no estamos de acuerdo en la doctrina de la salvación, de que la salvación es restringida a solo unos elegidos. Yo estoy convencidísimo de que esta es una doctrina que no es la posición de la Biblia misma, que es fruto del teólogo medieval San Agustín. Y esta es la siguiente que viene. Voy a contestar una pregunta. La verdad que estoy bien ocupado con muchas responsabilidades como pastor, con el seminario, respondiendo preguntas de las personas, reuniéndome con personas de nuestra iglesia, el equipo de ministerio de nuestra iglesia. Pero cada vez que puedo, como ahorita, hice el tiempo para estar con ustedes y recordarles que estamos haciendo una pausa del seminario bíblico en línea estas semanas para que terminen la materia bueno, cada uno va a diferente paso, ¿no? Pero para que puedan ponerse más al corriente y pronto voy a comenzar con la materia de Antiguo Testamento, va a estar buenísima. El calvinismo, ¿de qué depende que algunos creen y otros no? Me han hecho esa pregunta, diciéndome que entonces si la persona puede responder a Dios y no hay una elección individual, entonces eso significa que la gloria viene para el hombre, que nosotros queremos ser los autores de nuestra salvación o que el hombre se salva solo a sí mismo porque puede responder a Dios y ser salvo. Y voy a aclarar esta pregunta que me hicieron. Les voy a compartir la pregunta completa que me escribieron y vamos a ir desglosando uno por uno los razonamientos. Después vamos a ver también, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Esta es otra pregunta que me han hecho mucho. Así que estése al pendiente que vienen temas buenísimos aquí en Estate Conectado, por favor, en Carlos Andrés Moore en YouTube.
recomiéndale a otros, diles que hay buena calidad de material de enseñanza bíblica, de sana doctrina, para que otros puedan crecer en la fe. Todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y queremos aportar un granito de arena para que haya más creyentes sólidos en la fe, líderes y pastores sanos que aman a Cristo, que aman a la gente, que aman al Señor y conocen su palabra y la conocen bien, la trazan bien para enseñarla al pueblo de Dios. De verdad anhelamos que Dios levante pastores, iglesias sanas por su gracia, a través de nuestro ministerio, a través del seminario bíblico en línea y de los recursos que como iglesia estamos ayudando a otras iglesias. Calvinismo, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Vamos a responder eso. Esta es un programa también que tengo pendiente, lo que sola escritura no significa, porque esto es un punto que ha sido ridiculizado por algunos apologistas católicos romanos y dicen, no, es que el Nuevo Testamento no habla de sola escritura, esto es una construcción teológica y no es bíblica, y utilizan este argumento para deshacer que la escritura sola es la que nos debe guiar a la verdad, porque ellos creen también en la santa o sagrada tradición y también en el magisterio de la iglesia. Entonces vamos a hablar este tema en uno de los videos pronto. También, si la iglesia católica está equivocada, ¿a qué iglesia protestante debo ir? Está buenísimo. Esa es una pregunta que nos han hecho y que algunos han puesto. A ver, la pregunta que ningún protestante puede responder. Si la iglesia católica está equivocada, entonces, ¿cuál es el magisterio correcto? ¿A qué iglesia debo ir? Todo esto y más viene más adelante. Suscríbete a Carlos Andrés Moore en YouTube y Tu Iglesia Vida también. A veces tenemos diferencia de material, aunque mucho se respalda en los dos lugares, porque en Tu Iglesia Vida, por la gracia de Dios, tenemos 25,000 suscriptores, pero en mi canal tiene poco que lo inicié relativamente y tiene alrededor de casi 3,000 suscriptores. Entonces espero que crezca esa cantidad de personas a fin de poder llegar a más gente con la palabra de Dios. La verdad que algunos se identifican más con el predicador que con la iglesia, porque dicen, no, yo ya tengo mi iglesia, yo no quiero ver videos de otra iglesia. Y algunos se identifican con el pastor, con el predicador, con el maestro de las escrituras. Y tengo este canal también, donde mucho del material se repite entre los dos, pero poco a poco voy a hacer más y más cosas solo en mi canal de Carlos Andrés Moore. A lo mejor crear un grupo de diálogo, así como con ustedes. Y bueno, estoy aquí echándole un ojito. Rafael Mendoza, Dios le bendiga. Un abrazo hasta Matamoros, Tamaulipas. Que Dios te bendiga, hermano, te guarde, te proteja allá en el norte de México. Bueno, a ver, ¿qué pasó aquí con esto? Aquí está, ok. Bueno, otro tema que viene esta semana, así que esténse muy al pendiente, muy al pendiente, les vamos a quedar con la sorpresa. Si es correcta la doctrina católica de la Eucaristía. He estado haciendo muchos programas. Lo que pasa es que en Iglesia Vida, la iglesia que el Señor me permite en su gracia pastorear, una iglesia con gente bien hermosa que amamos mucho, queridos hermanos, son nuestra familia en Cristo. Ellos, tuvimos la Santa Cena hace como un mes atrás, o 3 semanas atrás, hace un mes atrás, y lo que hicimos es que predicamos acerca de la Santa Cena y aprovechamos, porque venía la Pascua, a hablar de cómo Jesús dice, este domingo va a salir un mensaje muy bonito también sobre esto es mi carne, esta es mi sangre. Va a salir el domingo la prédica para que no te la pierdas. Y aparte, esta semana vamos a hacer este video. Es correcta la doctrina católica de la Eucaristía, con el doctor Carlos Andrés Moore y Edgar Pacheco, un hermano en Cristo que me encanta, que está respondiendo preguntas también del catolicismo, de apologistas católicos, y se necesitan más y más creyentes que aman a Dios, evangélicos, que están respondiendo. Entonces vamos a hacer un programa juntos, nos pusimos de acuerdo y yo creo que va a ser de gran ayuda, de gran bendición. Y bueno, ay, hermanos, se nos fue el tiempo. Yo quería hoy compartir, de hecho hasta le titulé a la transmisión de hoy, Hechos 20, porque hay unos pasajes hermosos aquí sobre cómo el apóstol Pablo estuvo 3 años enseñando la palabra de Dios con fidelidad, con lágrimas en Éfeso, y hace llamar a los ancianos de la iglesia en un lugar que se llamaba Mileto, para despedirse de ellos, y les da unas últimas palabras porque ya no van a ver más su rostro. Pablo va a ser llevado a ser encarcelado
y cuando va a ser encarcelado, pues va a morir eventualmente, no los va a ver por mucho tiempo y ellos lloran, derraman lágrimas porque no van a ver a Pablo, y Pablo les da unas advertencias bien fuertes sobre cuál fue el ejemplo que él tuvo entre ellos y cómo deben ser cuidadosos porque de entre la misma iglesia se pueden levantar falsas doctrinas. Entonces, hay varias aplicaciones aquí interesantes, sobre todo en el diálogo con el catolicismo romano, pero yo creo que ahí lo voy a dejar para que quede sabroso el tema para seguirlo viendo más adelante. Cada vez que pueda me conectaré con ustedes. Si están en vivo es maravilloso porque podemos interactuar, y si de alguna manera no están en vivo, siempre por favor vayan y vean los videos que se perdieron, porque puede haber cosas útiles a su vida, útiles a la fe de ustedes. Por favor, compartan, siempre denme un like a los videos, por favor, siempre que me vean al aire, denle un like, porque la verdad que, mira, yo escucho eso y suena un poquito, que suena como raro, ¿no? Denme un like y compártelo y pon la campana de notificaciones. Y todos los youtuberos dicen lo mismo. Yo no estoy aquí para ser un youtubero, yo estoy aquí porque soy, por la gracia de Dios, un siervo de Dios, que Dios me llamó a servirle, pero sé que a través de esta herramienta de las redes sociales podemos llegar a mucha gente, y pues de eso se trata, eso nos llamó el Señor, a ayudar a las personas. Yo todos los días estoy ayudando personas, respondiendo mensajes, y muchos ataques de gente católica romana, de gente de las sectas. Todos los días me están atacando y todos los días respondo, y eso ayuda porque es como que me meto al agua con ellos y veo cómo piensan, lo que les han enseñado, y eso me ayuda para yo poder ayudarlos a ustedes y que podamos ser un ejército de creyentes. Mire, cuando en el catolicismo romano llegó el sacerdote Luis Toro y empezó a tener sus videos, la verdad que es una persona que saca muchísimo la Biblia de contexto, y la gente cree lo que le dice. Es un hombre que se ha dedicado a leer la Biblia para tratar de encontrar argumentos y herramientas para tirarle al protestante, ¿no? Nosotros, la mayoría, no nos consideramos protestantes, nos consideramos cristianos, hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios, que creemos en Jesús y amamos al Señor, seguimos su palabra. Pero bueno, en el catolicismo romano, ante ellos somos los protestantes. Entonces se ha dedicado a eso, y sembró tantas semillas en las redes, hasta con su escuela de Biblia y todo, que preparó un ejército de mini Luisitos Toros, que cada vez que yo pongo un video cristiano, no cada vez, ¿verdad? Pero muchas veces que pongo un video, ahí me tiran sus argumentos. Ya sé de dónde vienen, ya sé a quién escucharon. Yo digo, ¿cómo es posible? El católico promedio, que antes no conocía la Biblia, es como que creó una secta dentro del catolicismo romano, que repiten como, no quiero ofender, pero suena, así decimos en México, repiten como perico, dicen, o sea, perico repite lo que le enseñas, ¿no? Aunque no lo razona, no sabe lo que está diciendo, pero dice el perico, repite los chiflidos, las canciones y lo que le enseñan. Y así muchos que no tienen una preparación bíblica, repiten lo que escucharon, sin procesarlo, sin tener la capacidad de analizarlo, y es un ejército de ataque, ¿no? Y lo triste es que es una resistencia a que vengan al Señor Jesús, a la pureza de la salvación de Cristo, porque aman tanto su religión y se abrazan a la religión que se olvidan o desconocen la esencia del Evangelio, de qué trata el Nuevo Testamento. Entonces, si esto ha hecho en las redes sociales algunos apologistas católicos romanos, ¿por qué no nosotros como cristianos vamos a equipar al pueblo de Dios para que esté preparado con amor, con gracia, que comparta que en Jesucristo hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, y que no se trata de una institución, de una organización, sino del Señor Jesús, que viene a salvar y a buscar lo que se había perdido, y que quiere que su mensaje sea proclamado? Entonces, por eso es muy importante que todos los esfuerzos que hacemos, ustedes nos ayuden orando por nosotros, dándole like a todos los videos. Suscríbanse al canal de Carlos Andrés Mur si no lo han hecho. Pónganle la campana de notificaciones para que les avise y pónganle todas las notificaciones. No los vamos a estar molestando a cada rato, solamente cuando se sube un video les avisa que el video ya está arriba, y eso les ayuda porque si hay un material que completa algo que necesitabas, una pregunta que tenías, una duda de la fe, te respondió la pregunta, tienes más claridad, porque yo no te estoy imponiendo lo que tienes que creer, solo te muestro a la luz de la Biblia y de los contextos lo que realmente dice.
y puedes compartirlo con otros que necesitan escucharlo. Si este video te bendijo tu vida, compártelo. Cada video que bendiga tu vida, compártelo. Si tienes un grupo en WhatsApp, mándalo, porque son recursos gratuitos para que toda la gente conozca del Señor, de la verdad, y sean guardados de falsas doctrinas. A ver, voy a saludar un poquito más. Sí, muy bueno, pastor, dice Darwin Cobos, considera el tema de la formación de la Biblia, que es un argumento católico. Sí, muy importante, porque lo que decía que repiten como pericos, dicen, ¿y quién te dio la Biblia? Desprecias a la iglesia que te dio la Biblia, porque según ellos la Biblia la hizo la iglesia católica cuando Dámaso I, en el año 382, en el concilio de Roma, dijo cuáles eran los libros que eran parte de la Biblia, porque el Nuevo Testamento no dice qué libros son parte de la Biblia. La verdad que decir que la Biblia católica, la Biblia la hizo la Iglesia Católica actual es un disparate, porque la Biblia es la palabra de Dios, herencia del pueblo de Israel, y por supuesto que fue dada a la Iglesia, a Israel fue dado el Antiguo Testamento, a la Iglesia fue dado las cartas, los evangelios, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, y obviamente fueron transmitidas, y tenemos colecciones del siglo II que empiezan a mostrar muchos de los libros que iban a ser parte del Nuevo Testamento. Y esto, Dámaso I, fíjate que este concilio de Roma no está atestiguado en ningún documento antiguo de la iglesia, pero hay un documento del siglo VI que menciona este concilio en el año 382, ¿no? O sea que ni siquiera tiene una base tan firme, pero aún antes de Dámaso I, o sea, el hecho de que el obispo de Roma haya dado una lista, pues claro, era el obispo de Roma. Roma era una ciudad importantísima, era una ciudad que ya en su tiempo era la religión oficial del Imperio Romano, desde Teodosio I, que se declaró la religión oficial del imperio. Era la ciudad más importante del cristianismo del occidente, por eso es que se formó la Iglesia Católica Romana después. Y en el oriente estaba Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Pero antes de Dámaso I, Atanasio en el año 367 en su carta pascual había escrito la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento antes que Dámaso I. Entonces, que nos vamos a hacer ortodoxos porque entonces Atanasio nos dio la lista antes que Dámaso I, entonces la iglesia ortodoxa es la que tiene la verdad y no el catolicismo romano, y ese tipo de argumentos. Pero sí es muy importante hablar acerca de este tema. Consuelo Uriol, Dios le bendiga, hermana, le mando un abrazo, espero que esté muy bien. Dice su opinión acerca de la primera comunión de los niños de la Iglesia Católica, siempre es un placer escucharlo. Dios le bendiga, hermana, un abrazo. Sí, hermana, la primera comunión, en ningún lugar de la Biblia se habla de esto, obviamente, no, tampoco los padres apostólicos hablan de la primera comunión y de la confirmación. Lo que pasa es que en la Iglesia Católica Romana se bautizan a los bebés, igual que en muchas iglesias, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana. Ahora sí que los que no bautizamos bebés estamos en la minoría del cristianismo, pero la verdad de una doctrina no depende de qué tanta gente la cree. Ahora, sí te debe prestar atención si tu iglesia es la única que cree algo, oye, pues andamos mal a lo mejor, pero para eso sirve el exégesis de la Biblia, conocer las Escrituras, y es clarísimo en las Escrituras que un requisito del bautismo tiene que ser el arrepentirse y creer, y es clarísimo que un bebé no se puede arrepentir ni creer. Y vemos que cuando la Didac, un documento del siglo II, que habla de, algunos creen que es de finales del siglo I, pero lo más seguro es que sea principios o mediados del siglo II, la Didac que dice que tienen que ayunar y orar, pasar por un periodo de ayuno, por supuesto que no está hablando de un bebé recién nacido. Entonces el bautismo de bebés, de infantes, aunque la mayoría de las denominaciones cristianas lo practiquen, no es algo bíblico, no es algo claro en la Biblia. Lo que pasa es que como Pablo dice de que nosotros fuimos circuncidados en el bautismo, hablando de que no era necesario que se circuncidaran los creyentes gentiles, porque al ser bautizados en Cristo ya habían sido recibidos por Dios, era como su circuncisión. Entonces dicen, ok, entonces los niños se circuncidaban, entonces hay que bautizar niños, que es un disparate hacer esa comparación, porque Pablo está hablando de los creyentes adultos que no necesitan circuncidarse porque ya fueron bautizados, ya están en Cristo. Nada tiene que ver ese argumento, pero bueno. Pero sí, hermana, la primera comunión no tiene nada que ver con la Biblia, es pues una conjetura
que se ha hecho posteriormente que no es bíblica. La Biblia no habla de primera comunión, no, para nada. Lorena Zapata, Dios le bendiga, hermana, le mandamos un abrazo hasta Tamaulipas. Su ministerio es de bendición para la vida de mi esposo y la mía. Gloria al Señor, hermana. Gracias por ayudarnos en orar por nosotros y a todos ustedes, porque sé que muchos de ustedes nos dicen que oran por nosotros y lo agradecemos porque estamos al frente de la batalla y siempre cuando estamos al frente somos objeto de los dardos del enemigo que no duerme y que busca destruir la obra del Señor. Francisco Pineda, hermano, necesitamos material para la predicación correcta. Sí, hermano, es mucha necesidad vamos a tener la clase de predicación en el seminario bíblico en línea. Solamente sean pacientes y cuando llegue la clase de predicación y enseñanza vamos a disfrutarla juntos y sí va a llegar esa clase, hermano. Mira, si hubiera una red de pastores, un grupo de pastores que pudiera ayudar, lo podemos hacer en el tiempo de Dios. Nos encantaría ayudar a otras iglesias. Andrés Estupiñán, Dios te bendiga. Tenemos que engrandecer el reino de Dios. Amén, hermano, de esto se trata totalmente. Jesse Zúñiga del Toro presenta pseudocristianos que realmente eran católicos disfrazados de cristianos con el fin de bombardear a la iglesia evangélica. Qué bueno que usted confrontó su canal, crecerá, doctor Moore. Gloria a Dios. Y mi propósito no es, cuando yo hago esto, hermanos, mi propósito no es que yo quiero que el canal crezca, esa no es la motivación. Pero obviamente que si esto lleva el evangelio, claro que entonces sí quiero que crezca, porque lo que queremos es ayudar, impactar y sobre todo traer luz en medio de tanta confusión religiosa que hay en nuestros tiempos. Entonces sí, ayúdenos, sean parte a que crezca esta plataforma porque ayudamos y se necesita. La verdad que hay necesidad de que Dios levante hombres de Dios. Julio César Chávez, Dios te bendiga. Espero, no sé si es el boxeador. ¿Será que eres el campeón del mundo de México, Julio César Chávez? ¿O te llamas igual? Pero bueno, aquí tenemos, o a lo mejor va a ser un campeón, pero para Cristo. Saludos desde Everett, Washington. Dios te bendiga, Julio César. Un abrazo para ti. Estamos aquí cerca. Así que el Señor te guarde, te bendiga. Hermano José David Angulo, Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu pastorado allá en Chile, que Dios les guarde. Hemos orado por ustedes, por ti y por Keren, que Dios les bendiga. Sí, viene un contenido muy bueno, hermano José David, ahí en estos días venideros, así que esténse al pendiente. Inés Echeverry, soy colombiana, estoy feliz escuchándolo, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Inés, un abrazo hasta Colombia. Hemos recibido varios mensajes de hermanos colombianos. Saben que estoy muy contento porque han comenzado a transmitir algunos de los mensajes. Me parece que una radiodifusora en Chile, otra en Paraguay, si no me equivoco, y en algunos, otra en Indiana, en Estados Unidos, y han empezado a transmitir algunas de las predicaciones. Entonces, gloria a Dios por eso. Oigan, por cierto, me enteré que murió hoy, me dijo mi esposa, todavía no veo las noticias, pero me enteré que hoy murió Charles Stanley, Carlos Stanley. ¿Sabían eso? Que hoy murió Charles Stanley. Yo recuerdo a Charles Stanley como un hombre de Dios, un gran predicador del Evangelio, un predicador de esos que puedo recomendar al pastor Charles Stanley, oír sus predicaciones, igual a Adrian Rogers, que ya tiene tiempo que falleció. Adrian Rogers, Charles Stanley, son predicadores de sana doctrina que bendijeron por mucho al pueblo de Dios, fueron traducidos al español. Y Charles Stanley tiene su hijo Andy Stanley, que tiene una iglesia muy grande y ha sido de mucha influencia en Atlanta, Georgia. Una ocasión estuve en su iglesia, creo que se llama North Point Community Church, en Atlanta, Georgia. Y Charles Stanley de verdad me gusta porque un pastor que no predica la falsa doctrina de la prosperidad, que no estaba enfatizando el calvinismo como algunos hacen, como que fuera el evangelio mismo. Y de verdad que sí, una gran labor, que Dios guarde a su familia, dé fortaleza a su iglesia. Fue un hombre que predicó hasta lo último y Dios lo usó grandemente. Palmira, saludos hasta Guanajuato, que Dios te bendiga. Muchos saludos a las momias de Guanajuato, no, ¿verdad? Estoy bromeando, que son famosas ahí en Guanajuato. Que estaba escuchando un reportaje que por ahí que las momias de Guanajuato tenían algún moho o algo así que era peligroso para la gente que las iba a ver, pero no sé si que las habían llevado a algunos lugares de exposición. Entonces, tener cuidado con eso.
Sí, Jesse Zúñiga, sí, me platicó mi esposa que falleció el doctor Charles Stanley. Este, mm, bueno, pues les mando un abrazo, que Dios les bendiga, les guarde. Qué bueno que pudimos conectarnos un ratito y este tema de Hechos 20:17 lo vamos a continuar después. Ahí lo dejo pendiente porque está hermoso ese capítulo. Y seguimos conectándonos, seguimos orando unos por otros. Que Dios les bendiga, les guarde, que guarde nuestros hijos. Estamos en tiempos difíciles, de mucha confusión espiritual. El mundo está en una etapa, pasando por una etapa, ahora sí, una etapa sombría, ¿no? El COVID que mató tanta gente. Estaba viendo que sí, que en los Estados Unidos hubo un comité que estuvo investigando y parece que sí concluyen que el COVID salió del virus del laboratorio de Wuhan en China. Dicen que no fue a propósito, que lo estaban estudiando de los murciélagos y pues cómo impactó el mundo, ¿no? No sé cuántos millones van, pero yo creo que por lo menos 20 millones de muertos, que es algo trágico. Mucha gente hemos perdido, seres queridos. Todos conocemos a alguien que ha muerto de COVID. Y luego ahorita la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, que ha traído tanta muerte, tanta destrucción. Yo conozco gente en Ucrania y lo que me han platicado es terrible, de verdad. Lo que pues Vladimir Putin, de una forma desalmada, invadiendo un país soberano que no es su país y causando muerte a hombres, mujeres y niños, y atacando no solamente lugares de guerra o soldados, sino hospitales, escuelas, edificios, personas, y eso es algo triste. Como iglesia, oremos por la paz. Así como Dios quería que oráramos por la paz de Jerusalén, oremos por la paz del mundo. Nuestros países, estaba viendo que el presidente de Brasil, Lula, estaba recibiendo al enviado de Rusia y recibiéndolo y haciendo alianzas con Rusia. Yo creo que sería un tiempo que un país que invade a un país soberano y mata a civiles intencionalmente, pues qué triste que nuestros países no tienen una brújula moral de saber lo que es correcto y lo que no. Y obviamente que todos los países tienen corrupción. No hay ningún país que sea un santo, que sea el salvador de la humanidad, pero sí hay países donde valoramos la democracia, donde valoramos que el poder no se impone a la fuerza sobre la gente, que hay derechos humanos y Dios quiere que apoyemos los derechos humanos porque Dios es un Dios que valora la vida, somos hechos a su imagen y semejanza. Así que hay que orar. Hay mucha confusión en el mundo a nivel político, a nivel económico. Algunos hablan de una recesión económica, algunos ya están pasando mucha necesidad, los precios de las tortillas, del pan, de la leche, de los huevos, del pollo, de la carne, súper altos. Y de verdad es un tiempo que no nos había tocado vivir a muchos de nosotros, pero nos toca confiar en el Señor, saber que el Señor va a volver y que tenemos que estar preparados. Muchos de nuestros hermanos han sido perseguidos en el mundo. Tenemos que agarrarnos de Cristo, compartir el Evangelio y se necesita mucho que el pueblo de Dios deje la luz de Cristo brillar, porque al final este mundo se va a acabar, la vida es pasajera, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo la cura, así que hay que predicar a Cristo. Hermanos, les mando un abrazo grande, los quiero mucho a muchos de ustedes que lo tengo el privilegio, el honor de conocerles como hermanos, como amigos y como familia en Cristo, y a muchos a través de la distancia. Sigamos orando, gracias por sus oraciones. Y vienen muchos temas muy buenos aquí en el canal, así que por favor compártalos. Cuando hay un tema que te gusta, mándalo en las redes sociales a tus amigos, comparte este canal, el canal de Carlos Andrés Moore en YouTube y Tu Iglesia Vida también, y estamos para servirles. Les mando un abrazote grande, que Dios les guarde, les bendiga y guarde sus familias, sus hogares, sus iglesias. Sigamos adelante en Cristo. Al pendiente, vienen temas esta misma semana. Dios les bendiga.